Bueno, pues buenas tardes o buenos días según donde estéis a todos vosotros. Como digo, es un honor inaugurar este Congreso de Psicología Positiva y me hace especial ilusión que además el tema para inaugurar el Congreso sea precisamente duelo, ¿no? Que casi en la historia de la psicología no se incluía dentro de la psicología positiva, ¿no? Así que nada, celebro que sea así. Bueno, me ha presentado Josi muy amablemente. No sé si se pueden lanzar las diapositivas, Josi, si es posible. Yo me voy a presentar de una manera mucho más rápida de lo que hacía Josi, ¿no? Yo me dedico al duelo, es mi única actividad profesional, por así decirlo, ¿no? Llevo 20 y pico años trabajando como terapeuta en procesos de duelo. La mitad de mi trabajo es acompañar a dolientes en procesos de pérdida, a veces muerte, la mayoría de ellos, pero también duelo de pareja, duelo de salud, duelo migratorio, y la otra mitad a la formación de profesionales psicosociosanitarios, un poco lo que voy a hacer hoy con todos vosotros en estos 40 minutitos que me regaláis. Mi papel hoy es relativamente sencillo, es hacer de portavoz de los 22.000 dolientes que he tenido la gran suerte de acompañar, lo que nos han dicho que es útil a la hora de acompañar en procesos de duelo y por qué, y dónde hemos fallado y por qué hemos fallado. El tema de hoy, que es duelo y resiliencia, para mí es especialmente interesante porque, como sabéis, la resiliencia es una característica, una cualidad que viene del mundo de la química y que expresa que cuando un elemento químico sufre presión, fuerza, se vuelve más resistente. Esto desde los años 70 se empezó a incorporar a la psicología, ¿no? Y hay multitud de estudios que reflejan cómo los seres humanos, cuando transitamos, cuando elaboramos procesos de duelo y de pérdida, ganamos en autoconocimiento, en resiliencia, en la capacidad para abordar y afrontar dificultades de una manera mucho más eficiente. Para mí esto tiene un pero. Eso sucede siempre que yo esté dispuesto a transitar todas las emociones desagradables que van aparejadas a todo proceso de duelo. Es decir, poder permitirme conectar con las emociones de rabia, de ira, de tristeza, de envidia, de culpa. Yo solo tengo una forma, no lo sé hacer de otra manera, de compartir, de divulgar, que es a través de los talleres y de dinámicas vivenciales. Así que os pido que todos los que estéis conectados en vivo o en directo, sea por la tarde o por la mañana, cojáis papel y boli, bolígrafo, lápiz o pluma, porque vamos a hacer diferentes dinámicas. Yo quiero que os invito a que os sumerjáis en el taller y yo después os compartiré la presentación, las dinámicas, bibliografía, para que no tengáis que estar tomando nota, ¿no? Aquí mismo tenéis, en este código QR tenéis mi WhatsApp o a este correo, jose@jgonzalezpsicólogo.com. Me escribís ahora mismo o cuando acabe el taller y yo os envío todas las presentaciones, las dinámicas, todo aquello que me sugeráis, ¿de acuerdo? Aquí hay 3 libros que he tenido la gran suerte de escribir: Crecer en la pérdida, que es un libro con muchas dinámicas para elaborar nuestros procesos de duelo, la comunicación con el paciente, que tiene más que ver con el mundo sanitario, y acompañar en el duelo, que tendría que ver algo más con los grupos de duelo, ¿no? Con cómo llevar grupos de duelo. Decimos que el duelo es el precio que pagamos por amar, ¿no? Es decir, que el tránsito de estas emociones desagradables suele ser proporcional al vínculo, al afecto intenso que tenía con el objeto del duelo, ¿no? Con la persona que amaba. Bien cuando la persona muere, si es un duelo por muerte, bien cuando es una ruptura de pareja. Es algo así como un equilibrio homeostático, ¿no? Como la resaca que nos deja una gran fiesta. Y desde ese punto, en los 23.000 dolientes que yo he tenido la gran suerte de acompañar, le hemos preguntado al final de sus procesos en qué le hemos sido útiles los profesionales y en qué no, cómo podríamos haber sido más útiles. Siempre nos dicen que lo que más nos demandan es que les invitemos, que sostengamos su emoción desagradable, que les permitamos llorar, estar triste, enfadarse, lidiar con la culpa, todas aquellas emociones desagradables que en nuestra sociedad se tapan. Si me permitís, si se me escapa la expresión emoción negativa, me insultáis por el chat o me tiréis un boli metafórico por la cámara, ¿no? Porque en realidad las emociones no son negativas, son desagradables, pero tienen su utilidad. Todas y cada una de esas emociones desagradables son fases necesarias en el proceso de duelo para poder digerir, metabolizar, elaborar los procesos de duelo y pérdida de una manera profunda.
que me permitan tener un autoconocimiento mayor, un crecimiento personal y que me ayuden a mejorar también mi relación no solo con las personas que he perdido, sino con los vivos. Veremos cómo, ¿no? En este ratito. Os compartía, si sois tan amables de lanzar la diapositiva, esta otra diapositiva, ¿no? El duelo es una oportunidad de crecimiento personal y autoconocimiento siempre que estemos dispuestos a transitar las emociones desagradables, pero necesarias para abordar y digerir la pérdida. ¿Cuáles son estas emociones desagradables? La negación, la rabia, la ira, la envidia, la culpa y la tristeza. Para poder tener un proceso resiliente en la pérdida, es decir, conocerme mejor, saber qué necesito transitar, caminar, digerir todas y cada una de estas emociones desagradables. Seguro que tenemos muchos de nosotros esta experiencia en los duelos de pareja. Me abandona mi pareja, no elaboro el duelo con profundidad y vuelvo a vincularme con otra pareja que resulta igual de tóxica, con el mismo perfil. Volvemos a tropezar con la misma piedra, ¿no? O en los duelos por muerte, anestesio las emociones que son necesarias, pero que la sociedad no me permite para digerir mi pérdida, y en las siguientes pérdidas sigo anestesiado, sigo sin poder vivenciarlo. Siempre dicen que en todo proceso de duelo se necesita, como si fuera un péndulo, un reloj de pared, estos dos extremos. Por un lado, los mecanismos de afrontamiento, es decir, todos aquellos bastones que me permiten conectar con la rabia, con la ira, con la tristeza, con la envidia, con la culpa. Y por otro, la conexión vital. Todos aquellos bastones, personas, acciones o cosas que me permiten anclarme a la vida, que me generan esperanza. Son necesarios los dos. Tengo que tener momentos negros de dolor para poder tener momentos blancos que me conecten a la vida. Nuestra sociedad es tanatofóbica, es decir, nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte y a las emociones desagradables que son necesarias, y eso hace que estemos desnudos, que estemos desprovistos de herramientas para poder elaborar, transitar, caminar nuestros procesos de duelo-pérdida. Esto es lo que nos piden el 95% de los dolientes, que les ayudemos a afrontar más que a la conexión vital. Porque para esperanzarte tras una muerte siempre hay mucho más voluntario, ¿verdad? La familia, los amigos, la propia sociedad. Alguien que sea capaz de sostener la emoción desagradable es mucho menos común encontrar, ¿verdad? Aceptar la muerte es aceptar la vida y aceptar la vida es aceptar la muerte. Es curioso cómo las personas que trabajamos en duelo, médicos o sanitarios que trabajan como paliativistas o expertos en duelo como yo, generalmente tenemos un proceso donde todo aquello que vemos en el día a día nos revierte en nuestra vida personal, y me explico. Si yo trabajo 6 días a la semana y veo unos 8 pacientes al día, o 7 pacientes y un grupo de duelo, por muy evitativo que sea, es muy difícil que no tenga más posibilidades de despedirme de mi madre que tiene Alzheimer o de mi padre que tiene un proceso oncológico. ¿Por qué? Porque en mi día a día me estoy encontrando constantemente personas que se arrepienten de no haber tenido esas conversaciones. Esto también es una invitación del taller. Vamos a hacer alguna dinámica para intentar no solo elaborar nuestros procesos de duelo de pérdida, sino sobre todo poner al día, ordenar, generar honestidad en nuestros vínculos con los vivos. ¿A qué nos dedicamos los expertos en duelo? La mayoría de nosotros dedicamos un tanto por ciento muy grande de las sesiones a ficcionar conversaciones con los seres queridos de nuestros pacientes que han muerto, que podrían haber tenido en vida, pero que nuestra tanatofobia no nos ha permitido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, mi padre, por ejemplo, que murió durante la pandemia, aunque yo me dedique al duelo, seguramente no tuve todas las conversaciones y la profundidad en esas conversaciones que me hubiera venido bien con él, para poder despedirme de una manera más sana, para sentir orgullo, para decirle lo importante que era para mí o lo mucho que lo quería, ¿no? El objetivo es facilitar una relación más honesta entre el doliente, yo que perdí a mi padre, y el objeto del duelo, mi padre, y también generar una relación más honesta entre el doliente, yo que sí me pongo como ejemplo, y los vivos. ¿Por qué? Porque se dan muchas veces en los procesos de duelo esto que llamamos duelos secundarios. Son aquellas pérdidas que nos hubieran generado sin la muerte principal. Por ejemplo, muere mi padre y yo me desconecto de la relación con mis hermanos porque nos peleamos por ver quién cuida a mi madre. O en nuestros procesos de duelo, cada uno de nosotros elabora el duelo como puede más que como quiere. Yo estoy en la tristeza, mi hermano en la rabia, mi otra hermana
se vuelca en el trabajo, deflecta, que llamamos, en el trabajo, es decir, para no conectar con las emociones necesarias, trabaja en exceso. Y cada uno de nosotros cree que nuestra manera de elaborar el duelo es la correcta y los demás están equivocados. Esto pasa constantemente en duelo, ¿verdad? Llevarlo a vuestros propios procesos de duelo. Como cuando si habéis perdido un padre y tenéis hermanos, o un abuelo y os fijáis en vuestros padres y tíos, seguro que identificáis cómo cada miembro de la familia elabora el duelo de una manera diferente. No es que no sea útil, simplemente tenemos que llevar al consciente que eso es lo que nos pasa a los seres humanos en los procesos de duelo. Pero tenemos que atender a veces esos duelos secundarios, ¿no? Por ejemplo, un duelo secundario muy común tiene que ver con que yo no me siento acompañado por mis amigos, por mi pareja en mi proceso de duelo como yo necesitaría. Es una cuestión muy común las separaciones de pareja, por ejemplo, tras la muerte de un ser querido. Yo no siento que mi pareja, que mi mujer me acompaña como yo necesito que me acompañe. Hay un impacto brutal en la salud mental debido al duelo. El 62% de las consultas psicológicas están relacionadas con algún tipo de duelo. Cuando hablamos de duelo no solo es la muerte, ¿no? Es todo proceso de pérdida. Muerte, ruptura de pareja, duelo de salud, es decir, enfermedad, duelo migratorio, duelo de estatus. Detrás de la mayoría de los casos de depresión, de ansiedad, rascamos un poco y que aparece un duelo que no ha sido elaborado. A mí me derivan constantemente compañeros que son excelentes profesionales, que trabajan en depresión o en ansiedad, y cuando rascan un poco aparece un duelo no resuelto. ¿Cuál es el detonante más común en la muerte por suicidio? El duelo. Los seres humanos nos suicidamos. El detonante, no digo la causa principal, pero el detonante suele ser la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, un duelo de estatus, un duelo de salud. Detrás de muchísimas adicciones, en la cronificación de la adicción o cómo debuta la adicción, también muchas veces hay duelos, ¿no? Anestesio, el dolor que es necesario para elaborar el proceso de duelo a través de algún tipo de droga, sea legal o ilegal. Incluso en los brotes psicóticos muchas veces hay procesos de duelo donde no ha habido negación. Esto nos da una idea del impacto social y en nuestra salud mental que tienen los procesos de duelo. Ahora mismo vivimos una situación después de la pandemia donde el duelo ocupa la primera pantalla, ocupa el centro de la salud. Es una invitación también a todos los que estáis conectados a que os forméis como especialistas o expertos en procesos de duelo porque la sociedad os necesita. Arrojáis muchísima salud mental y especializarse en procesos de duelo no es que sea algo tremendamente complejo, pero necesita una formación cualitativamente distinta, que me ayude a sostener las emociones desagradables y a trabajar mis propios procesos de duelo, ¿no? A todos los que os interese, yo luego os dejo un enlace o me escribís por mail, por WhatsApp. En todas las diapositivas tenéis mi mail y mi Instagram, podéis escribirme allí y os comparto recursos o diferentes formaciones que yo mismo dirijo, ¿no? El objetivo en el proceso de duelo no puede ser que mi vida sea igual, ¿verdad? Cuando uno elabora un proceso de duelo, como mucho, aprende a vivir como si le hubieran amputado una mano o una pierna. Tu vida va a cambiar seguro. Todos los que estéis conectados, si habéis perdido a alguien que queréis mucho, estaréis de acuerdo conmigo en que el mundo cambia. Nos parece un sitio más catastrófico, más peligroso, los vínculos nos resultan también menos seguros, nos volvemos más temerosos, envejecemos de repente. El objetivo máximo es aprender a vivir con una tristeza sostenible, ¿no? Esto nos han dicho estos 24.000 dolientes con los que he tenido la suerte de trabajar, ¿no? En el mejor de los casos, el final del proceso de duelo te lleva a esto, a aprender a vivir de una manera distinta. Me encanta esta metáfora, ¿no? Si te amputan una mano o una pierna, tu vida cambia. Lo mismo puedes seguir haciendo deporte, pero de una manera distinta, ¿verdad? O puedes seguir trabajando o viajando, pero de una manera distinta. Bien, os pido que cojáis papel y boli y vamos a hacer una dinámica muy interesante que es el currículum de pérdidas. Como digo aquí en este correo, jose@jgonzalezpsicólogo.com o en este Instagram, me podéis escribir y os comparto todas estas dinámicas para los que seáis psicólogos o no lo seáis y queráis elaborar vuestros procesos de duelo. Yo os voy a pedir que cojáis papel y boli, intentéis escribir, nombrar desde vuestro nacimiento hasta ahora qué pérdidas habéis tenido, qué duelos habéis tenido, incluyendo muertes, rupturas de pareja, pérdidas de salud, si habéis tenido alguna enfermedad importante, duelo de proyectos, quería haber estudiado psicología y no pude, quería haber ido a la universidad y no pude, quería haber sido futbolista y no pude, quería haber sido músico y no pude. Todo eso son duelos también, ¿verdad? Los duelos en los grupos de pertenencia, ¿no?
los amigos del primer colegio o del barrio, si he tenido que emigrar, los duelos laborales, ¿no? Si habéis pasado por diferentes trabajos. Si me podéis poner la diapositiva, gracias. El duelo migratorio, que no tiene que ver simplemente con o solo con cambiar de país o de continente, ¿no? Puede ser cambiar de barrio o ir de un pueblo a una ciudad. Los duelos de etapas, ¿no? Las famosas crisis no dejan, de los 40, de los 30, de los 50, no dejan de ser procesos de duelo, ¿verdad? Duelo y cambio, duelo y abandono son sinónimos. ¿Qué nos pasa a los hombres, ¿no? Cuando elaboramos estas crisis de los 40 o los 50, ¿no? Cuando nos quedamos calvo y nos sale barriga, intentamos hacernos los jóvenes, ¿no? Los que tienen dinero se compran un coche, o los que tienen menos dinero como yo, una bici, ¿no? Pero fuera del humor, eso no deja de ser un proceso de duelo, ¿verdad? Donde intento integrar una pérdida. Los duelos de amistad, los duelos animales, que son unos grandes olvidados, ¿verdad? Bien, os pido que enumeréis vuestro currículum de pérdidas y tratéis de ver cómo os enfrentáis a esos duelos. Es decir, si miráis cara a cara y afrontáis y recordáis el péndulo, todas esas pérdidas, es decir, me permito transitar la negación primero, la rabia, la ira, la tristeza, la envidia, la culpa, o si deflecto. ¿Qué es deflectar? Es todas aquellas acciones que hago para evitar, para huir del dolor. Por ejemplo, yo puedo deflectar, es decir, no conectar con esa emoción desagradable pero necesaria para el proceso de duelo, trabajando en exceso. Esto en mi caso, por ejemplo, es una realidad. Durante la pandemia, si yo ya trabajo mucho, trabajaba más. Y yo mismo me autoconvencía de que la sociedad en ese momento me necesitaba porque hay muy pocos expertos en duelo. Pero en realidad era una manera de huir de mi propio duelo, del duelo por la muerte de mi padre, ¿no? Como ejemplo real. También uno puede deflectar con la comida, ¿no? Calmo la angustia, la ansiedad desde la comida. O cuidando a otros, que en mi caso también es real. Cortocircuito las emociones que yo necesitaría experimentar en ese proceso de duelo para cuidar a mi madre, para estar pendientes de mis hermanos, para estar pendiente de mis familiares, para estar pendiente de mis hijos que han perdido a su abuelo. No digo que esté bien o mal, en el duelo nunca hay nada que esté bien o mal, sino que eso es una manera de deflectar, de conseguir que mi duelo, en vez de que evolucione de una manera natural y normal, se vuelva un duelo inhibido que llamamos, que son aquellos duelos que congelamos y que debutan muchos años después. Uno puede deflectar a través del deporte, ¿no? No paro de conectar con el deporte, viendo series, con la música, con la sexualidad. Son todas aquellas conductas que me llevan o me impiden no conectar con el dolor cuando lo necesito. Yo os pido que toméis nota y después haremos una mini ronda de preguntas y que me lo compartáis, ¿no? Muy importante ayudarme a mí como doliente, no a que no deflecte, sino a que sea consciente. A que sea consciente de que estoy trabajando para no conectar con el duelo de mi padre, ¿no? Todo eso nos lleva a la resiliencia, ¿verdad? Porque si yo conozco mi manera de deflectar, mi manera de dificultar mi proceso de duelo, es una información súper valiosa para cualquier doliente. Como decimos, duelo es sinónimo de abandono, de pérdida, de vínculo. El duelo es un proceso de vínculo. Si enfermamos en el vínculo, solo podemos sanar en el vínculo. Por eso es tan importante la terapia en los procesos de duelo. Necesito otro ser humano al que le muestre rabia, ira, envidia, culpa y no me sienta rechazado, ¿verdad? Súper importante. Tiene mucho que ver con el apego. Hablamos de cómo nuestra sociedad es tanatofóbica, es decir, nos crían y nos educan y nos forman de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables. Entonces, el camino terapéutico es el contrario. Como siempre que algo nos da miedo, la única manera es enfrentarnos cara a cara a él, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja el estrés postraumático? Que tiene mucho que ver con el duelo, ¿no? El duelo bebe de los trastornos obsesivos, las rumiaciones y del estrés postraumático. A mí como doliente me tendríais que ayudar a relatar aquella situación traumática, llevar a mi padre a la puerta del hospital, ¿no? O no ser capaz de salvarlo, todas las veces que sea necesario hasta que esa angustia baja, como cualquier persona que sufre un abuso sexual, una situación bélica, ¿verdad? Es como ver una película de miedo, si la ves 50 veces puede que no te guste, pero tienes un mayor control. Muy importante este verbo, sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Es decir, yo si trabajo como especialista en duelo, cada vez que un doliente o un paciente transita una emoción desagradable, en vez de sacarlo y cortocircuitar la emoción, tengo que sostenerla, que permitir que la transite,
que experimente su tristeza, su rabia, su ira, su envidia, hasta donde el doliente necesite. Saber identificar la utilidad de cada una de estas emociones desagradables, ser consciente de este doble mecanismo, ¿verdad? Del péndulo, como hablamos, afrontamiento y conexión vital. El universo relacional y los bastones de apoyo, que es una dinámica interesantísima que yo os compartiré a todos los que me escribáis, que se versa sobre esto, ¿no? ¿Quién o quiénes, qué bastones, personas, acciones o cosas me han ayudado en mi proceso de duelo, ¿no? Bien a la conexión vital, bien al afrontamiento. Ser muy consciente de los duelos secundarios, ¿no? De aquellas pérdidas que no hubiera tenido sin la pérdida principal. Si lo llamamos al duelo de pareja, si yo me separase de mi pareja, perdería la relación con los amigos en común, con el baile, que nos gusta bailar a los dos, con mi familia política, ¿no? Todo eso son duelos secundarios, ¿verdad? Y un concepto complejo pero muy interesante que es la sobreempatía, o mejor dicho, la ecpatía con C. Todos sabemos que la empatía es ponerte en el papel, en los zapatos del otro, sentir la emoción del otro. Cuando eso es excesivo, se vuelve disfuncional en el proceso de duelo, se vuelve contraproducente. La empatía con C, ¿qué es? ¿Cómo manejo mi empatía para no desbordarme, para no fusionarme emocionalmente con el paciente? En el curso de especialista en procesos de duelo y en el experto en procesos de duelo abordamos en las supervisiones muchísimas técnicas para poder hacer esto, ¿no? Si yo me fusiono emocionalmente con cada paciente, con cada doliente que tengo, no voy a ser un buen terapeuta, ¿verdad? No voy a ser un buen copiloto. Bien, estas necesidades de las que hablábamos, ¿no? Hay una creciente demanda social en esto, porque se ha visibilizado la importancia del duelo, porque se naturaliza la necesidad de estar acompañado, ¿no? La demanda en el duelo anticipado, en los duelos por salud, ¿no? La mayoría de los que estamos conectados, el 80% de nosotros vamos a morir en enfermedades degenerativas, es decir, en procesos institucionalizados en lo médico, en enfermedades largas. Eso nos daría oportunidad o a nuestros familiares para despedirse de nosotros, pero casi nunca lo hacemos, ¿verdad? Mi madre tiene Alzheimer, por ejemplo, y aunque yo sea consciente de que tengo que aprovechar mientras esté consciente para hablar con ella, para decir lo importantísima que es, lo mucho que la quiero, nuestra tanatofobia y el que no estemos habituados a trabajar en el duelo me impide hacerlo, ¿verdad? Lo más probable es que cuando me despida de ella ya no sea consciente ella completamente de lo que le digo, incluso que no lo haga. Los duelos por salud son una oportunidad para hacerlo. Todos aquellos que tengáis familiares en procesos de enfermedad, yo os invito a hacer la dinámica que vamos a hacer ahora, unas preguntas sobre el objeto del duelo para poder despedirnos en vida, infinitamente más sano, ¿verdad? También hay una necesidad creciente de formar a otros profesionales, no solo psicólogos, ¿no? Aquí tenéis muchas de las dinámicas construidas por mí, por mi equipo, aplicables directamente a consulta, ¿no? No os va a dar tiempo a verlas todas, pero bueno, os las dejo aquí para nombrarlas y ya digo, en este mail me podéis escribir para conseguirlas, ¿no? Bueno, hay una formación en duelo, que bueno, esto ya lo mencionaré después, un especialista que está activo, que lo podéis hacer de ahora a noviembre, que son 4 talleres, con un inicial y un posterior, 6 talleres en total de 2 horas, muy interesantes, con dinámicas vivenciales, y luego un experto, que sería ya para profesionalizar la ayuda, ¿no? El especialista sería como sacarte el carnet de conducir, el experto ser profesor de autoescuela, ¿no? Son 2 formaciones complementarias muy interesantes. Aquí en este código QR podéis ver los talleres, los módulos, cómo se elabora, o si no, escribiéndome ahí abajo. Bien, os quería plantear esta dinámica en los minutitos que nos quedan, ¿no? Hablamos siempre, diferenciamos en el duelo entre el dolor, que sería el malestar connatural al proceso, pasarlo lo mal que lo tengo que pasar, y el sufrimiento, que sería un malestar innecesario, extra, sobreañadido por un manejo disfuncional del proceso de duelo. Es decir, nosotros vamos a tener que estar preparados para sostener el dolor, para evitar el sufrimiento. ¿Se entiende esto, verdad? Es decir, pasarlo lo mal que lo tengo que pasar, precisamente para que el proceso no se cronifique, no se complique, no se haga patológico. En el duelo siempre se ha trabajado a través de fases, que son esas emociones desagradables, a través de tareas, que tiene una parte más proactiva, ¿no? Es decir, serían como tareas para cada doliente, objetivos, y la evolución de esto, que es el itinerario del duelo, que es un documento que también os compartiré a los que me escribáis y lo solicitéis, muy interesante, ¿no? Yo me reuní con otros expertos en procesos de duelo durante la pandemia y abordamos estos hitos, que son dinámicas que la mayoría de los dolientes necesitamos transitar para encajar, para elaborar nuestros procesos de pérdida.
Vamos a hacer una mini dinámica, si os parece, sobre esto. Aquí tenéis un grupo de WhatsApp también donde suelo colgar recursos, por si os interesa, el itinerario del duelo. Y vamos a aprovechar estos minutos entonces con esta dinámica que os planteaba. Os pido por favor que cerréis los ojos y que conectéis por un segundito con una persona que hayáis perdido, con un duelo con el que vayáis a trabajar. Según enlentecéis vuestra respiración, os pido que intentéis ver qué imágenes aparecerían en el tráiler de la película de vuestro ser querido que ha muerto, que habéis perdido, en relación a vosotros. Momentos buenos, anécdotas, decepciones. ¿Por qué es tan importante esta persona? ¿Por qué la has escogido? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ahora te pido que abras los ojos y con bolígrafo o lapicero escribas cómo me la presentarías. ¿Cómo me presentarías a tu ser querido? ¿Pondrías el acento en su forma de ser, en lo que te ha enseñado, en lo que lo echas de menos? Esto es una dinámica que hacemos en la primera sesión en los grupos de duelo. Yo llevo muchos grupos de duelo y en la primera sesión abordamos esto, ¿no? Preséntame a tu ser querido. Siente el orgullo como doliente de presentarme a esta persona, ¿no? Y ahora con esta emoción te pido que contestes a estas preguntas. Si sois tan amables de amplificarme la diapositiva. Como vais a tener esta dinámica y tenemos muy poquito tiempo, os pido que simplemente las contestéis. Lo que más echo de menos de ti es... Y completo la frase. Yo lo voy a hacer como modelaje. Tu sonrisa, diría yo. Tu bondad. El primer recuerdo que tengo de ti es jugando en la playa, en una playa de Huelva, del sur de España. Los mejores momentos que pasé contigo fueron haciendo deporte, escuchando música. Tu peor defecto era, yo esto lo estoy haciendo con mi padre, ¿no? Evitaba el conflicto, que evitabas el conflicto. Muy importante ser capaz de que estas respuestas estén contestadas todas y cada una de ellas. Uno de los objetivos del proceso de duelo para obtener resiliencia es precisamente que no tengan valencia, que las emociones, que las respuestas no sean positivas o negativas. Yo tengo que ser capaz de poder hablar de las rosas y de las espinas, ¿verdad? Todos los vínculos, como un cordón umbilical intenso que me une a mi objeto de duelo, como los cordones umbilicales, tienen nutrientes y sustancias tóxicas, ¿verdad? Yo tengo que ser capaz de poder hablar no bien, ¿no?, de mi padre. Lo que más me gustaba de ti es tu bondad. Lo que los demás dicen de ti es que eres una buena persona. Me molesta cuando escucho que tú de bueno eras tonto. El recuerdo que más me perturba de ti es dejarte en la puerta del hospital, ¿no? Mi padre murió por COVID durante la pandemia y dejarlo allí. Lo que más te gustaba hacer era estar con tus hijos. El consejo que más solías dar era, más que un consejo, era un modelo, ¿no? De disfrutar de la vida, de las cosas pequeñas. Cuando más me decepcionaste fue cuando no resolvías los conflictos en la familia, ¿no? Huías. La broma que más solías hacer era... la verdad que bromeaba mucho mi padre. No sabría decir. Hacía como que le disparaban, ¿no? Ya de mayor, así, se tumbaba como si fuéramos niños. Lo que nunca te oí decir fue... no puedo. En esta pregunta, por ejemplo, apareces muchas veces: te quiero, perdón, estoy orgulloso de ti. Siento rabia desde que no estás cuando mis hijos no tienen abuelo. Me da miedo pensar o ver que cuando lo esté pasando mal no vas a estar, ni vas a estar tampoco para celebrar. Me encantaría poder contarte o compartir contigo que estoy en un congreso hablando de ti. Siempre pensé que estarías en los buenos momentos. Me gustaría decirte que
Te sigo queriendo mucho y sigues siendo una guía para mí. Me hubiera gustado pasar más tiempo contigo hablando de cosas más profundas, más serias, menos agradables. Me acuerdo de ti con un libro, una película, una canción, un bar, una playa. Muy importante tener estímulos que nos conecten con el objeto del duelo. Lo que menos echo de menos de ti es, lo que me sobra de ti es eso, lo poco que afrontabas los problemas. Cuando pienso en ti, como los emoticonos del WhatsApp, me sale una sonrisa y una lágrima. Lo que hago para mantener vivo tu recuerdo es hablar mucho de ti. Lo que los demás no saben de nuestra relación es que también teníamos discusiones. De lo que más me arrepiento de nuestra relación es de no haber hablado de temas más profundos, más serios, de confrontarte más. Lo que me gustaría poder decirte es que estoy orgulloso de ser tu hijo. Sé que estoy progresando cuando soy capaz de hablar no solo bien de ti, ¿no? Sino de poder mencionar algo no agradable de ti. Lo que veo ahora y no veía antes es lo difícil que es ser padre, y lo que me llevo es tu vivencia como experiencia, ¿no?, de vida. De acuerdo con estas dinámicas, con estas respuestas, se hace una carta que se llaman los asuntos pendientes, y con eso se hace una silla vacía. Yo se lo leería a mi padre y después me pondría en la silla y me contestaría como si fuera mi padre. Se puede hacer muchos rituales, ¿no? Yo también creo que lo colgué en Facebook, por ejemplo, o en las redes sociales. Se lee con la familia, se comparte, se quema. Hay muchos rituales para esto. No es una carta de despedida. Nadie quiere despedirse de su ser querido, ¿verdad? Es una carta de hola de nuevo. Ese es el objeto el objetivo en los procesos de duelo. Ser capaz de relacionarme con el objeto de duelo con una tristeza sostenible, ¿no? Nadie quiere olvidarse de la persona que ha muerto. Eso normalmente es lo que sabotea los procesos terapéuticos de duelo. Todos necesitamos relacionarnos con el objeto del duelo, con la persona que ha muerto, de una manera más sana. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis, como os decía, mi correo y el grupo de WhatsApp, y vamos a terminar, antes de pasar a la ronda de preguntas, con una dinámica brevísima. Coger papel y bolígrafo, una vez más, y os pido que escribáis lo siguiente. Imaginaros que os dan 10 meses de vida, esto es de una película, Mi vida sin mí, y al personaje central le dan 10 meses de vida. Escribir qué 10 cosas haríais si os dieran 10 meses de vida. Escribirlas, no pensarlas, que hay una diferencia grande en esto. Es muy curioso cómo la mayoría de nosotros escribimos cosas sencillas. Pasar tiempo con la gente que quiero, disfrutar de estar con mi perra, de estar con mis hijos, de estar con mis amigos, de tocar el cajón, en mi caso, de bailar. Esto se parece mucho a la realidad. Yo que he tenido la gran fortuna de trabajar mucho con pacientes paliativos que saben que van a morir, cuando son capaces de integrar y de aceptar su muerte, mueren de una manera más liviana, más ligera, y dejan mucha más paz en su sistema familiar. Porque si yo soy capaz de integrar mi pérdida, muy difícil que no le diga a mis hijos que les quiero, a mi hermano, a mis hermanas, que son importantes para mí. Dejo mucha paz, ¿verdad? En esos últimos momentos, si uno integra la pérdida, que no siempre somos capaces de aceptarlo, normalmente dedica la energía que le queda a las cosas realmente importantes. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis escrito viajar. Porque ¿qué significa en nuestra cultura viajar? Pasar mucho tiempo sin prisa con la gente que queremos, ¿verdad? Levantarme con mi pareja o con mis hijos o con mis amigos, sin prisas, disfrutar del desayuno, de pasear, saber que voy a comer con ellos, que por la noche voy a cenar con ellos, que voy a estar con ellos. Es una invitación también a que este fin de semana, estas 10 cosas que hayáis escrito, intentéis llevarlas a cosas parecidas que se puede hacer este fin de semana. Lo mismo yo había escrito viajar por Latinoamérica con mi familia, y eso no lo puedo hacer, pero sí puedo reservar la tarde del sábado para estar con mis hijos y con mi mujer, ¿no? Por poneros este ejemplo. O dedicarle tiempo a aquello que realmente me importa, ¿no? Ir a ver a mis amigos del pueblo, por poner un ejemplo. ¿Se entiende esto? Es decir, normalmente le dedicamos mucha energía a cosas mucho menos importantes. Esto es una enseñanza, una prueba de resiliencia clara que da el estar constantemente cerca de personas en procesos de duelo.